Romanos capítulo 7, versículo 13 en adelante. Y hago lectura de esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santísimo de Dios. Amén. La palabra del Señor dice así: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Una pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y eso, lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mora el bien. Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Más un versículo aquí en el capítulo 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu santo nombre en este momento, para que nos libre de toda carnalidad, todo lo que se contrapone, Señor, al poder de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos, Señor, recibir la revelación de tu palabra, para que podamos también nos llenar del poder de tu Espíritu Santo y así ejercer en práctica ese poder que nos es dado, esa sabiduría que nos entregas a través de la revelación de tu palabra. Señor Jesucristo, estamos a tus pies, en tus manos, y te pedimos que nos conduzcas a todos nosotros. Amén. Glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Puede ser. ¿Por qué viene esta palabra a ser colocada aquí? Bueno, en la ley de la gracia, la ley que fue escrita por Moisés, pasa a ser incumplible por causa de que al conocer el hombre lo que es bueno y lo que es malo, al conocer el hombre que lo lleva hacia la muerte es el poder del pecado, bueno, el hombre no consigue cumplir esa ley por sí propio. Pero aquí, en esta reflexión, en este entendimiento que Dios nos da a entender de que el poder de Dios puede hacernos cumplir la ley de Dios y vencer al pecado. Nos dice la palabra que nosotros estamos en una ley dentro de nuestra naturaleza carnal, en una ley que se contrapone y es también contraria a la ley divina de Dios. Y que no podemos cumplir esa ley de Dios. Porque hasta en un hombre natural, que no es creyente, bueno, hay una ley que él entiende. En el corazón de ese hombre, él entiende lo que es bueno y lo que es malo. Pero él no puede hacer lo bueno porque el poder del pecado que opera dentro de su naturaleza carnal no lo deja vencer al pecado. Yo me acuerdo antes de ser creyente,
Sabía lo que era malo y lo que era bueno. No lo sabía como lo sé ahora en la ley del Señor, en la palabra del Señor, en la sabiduría que me da la palabra. Pero sabía lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, ¿por qué hacía lo que era malo? Siendo que sabía lo que era bueno, porque no podía vencer mi propio pecado. Lo que sucede con un individuo cuando él tiene un vicio, por ejemplo. Él no consigue vencer a ese vicio. Cuando es una dependencia química o algún problema psicológico, emocional, una depresión. No consigue ese ser humano cuando está prisionero a ese pecado vencerlo, aunque él comprenda que es malo, porque no tiene fuerza, no tiene el poder de vencerlo. Porque el poder del pecado opera en ese hombre natural. Y ese hombre natural se deleita en el pecado. ¿Y qué es lo que le dice al hombre qué es lo que está malo y qué está bueno? Bueno, la sabiduría de Dios que le es colocada al nacer. Todo hombre natural tiene una cierta sabiduría. Aunque no tenga el Espíritu Santo, él sabe lo que es bueno y qué es malo. Tiene una cierta sabiduría. Podemos contactar eso en tantas personas que tienen dones extraordinarios de la ciencia, la pintura, el canto, ¿cierto? De la música, tantas otras manifestaciones de los dones de Dios colocados en el hombre natural. Y ellos saben lo que es bueno y que lo que es malo, pero no consiguen vencer ese hombre natural que lo lleva hacia la muerte. Y ahí está el grande misterio resolvido por Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Él, al entregarnos su poder en el Espíritu Santo, nosotros podemos operar, militar contra ese poder carnal, el cual es vencido a través de esa fuerza que opera en el interior de nosotros, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios nos está hablando de dos personas, o sea, dos personas en una misma. Yo soy tanto un hombre carnal, natural, y al mismo tiempo soy un hombre espiritual, porque Dios me rescató. Si alguno de nosotros creyere que porque tiene el Espíritu Santo es capaz de vencer al pecado por sí mismo, estaría en una grande equivocación, porque es Dios quien lo vence por nosotros. Es claro que nosotros colocamos de nuestra parte, pero es Dios quien nos da esa fuerza para poder vencer ese enemigo que opera dentro de nuestros propios miembros. Por eso esta palabra es tan grande, tan profunda, y debemos adentrarnos en ella para poder entender y comprender lo que ella dice. Leo nuevamente el versículo 13, que dice así: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, refiriéndose a lo que estaba escrito en la ley. Los judíos, los israelitas, no consiguieron hacer la voluntad de Dios, aunque ellos tenían la ley, mismo ellos teniendo la ley, porque no operaba la fe dentro de ellos. Y también el Espíritu Santo de Dios no estaba dentro de ellos. En aquellos, creo yo, como los apóstoles o otros tantos que se convirtieron, que creyeron en Jesucristo, bueno, al principio tenían un baño del Espíritu Santo de Dios, pero no tenían la presencia viva del Espíritu dentro de ellos como nosotros la tenemos. Entonces, por más que querían los israelitas, los judíos, los fariseos, saduceos, una secta también que había en ese tiempo, y los escribas que escribían las escrituras y que eran conocedores en la letra de la palabra, no conseguían hacer la voluntad de Dios porque no tenían fe, o sea, no tenían el poder también del Espíritu Santo dentro de ellos. No es como lo tiene usted o lo tengo yo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos hace vencer al pecado. Aunque no digo que no pecamos, pero nos arrepentimos y el Señor nos renueva. Y esta gente no creyó plenamente y también no se convirtió plenamente y también no recibió el Espíritu Santo de Dios porque a ellos les faltaba la fe y por eso que no recibieron la presencia del Espíritu Santo y el misterio de revelación de Dios dentro de ellos. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Cuando Israel
tenía la ley solamente, no tenía la ley de la gracia como nosotros. Bueno, en el tiempo de Moisés le fue entregada la ley a los israelitas por medio de Moisés. Ahí los israelitas pasaron a conocer cuál era la virtud de Dios, cuál era la voluntad de Dios escritas, ¿cierto?, en el libro de la Torá y de toda la escritura que ellos la tienen hasta el día de hoy. No tienen el Nuevo Testamento porque no quieren, pero tienen hasta Malaquías, tienen las escrituras. Y en esas escrituras dice la voluntad de Dios, lo que el hombre debe hacer, lo que el hombre vendría a conocer con la revelación de la palabra de Dios y lo que pasaría en los finales de los tiempos. También vemos en las escrituras antiguas del Antiguo Testamento, también vemos los finales de los tiempos del Apocalipsis, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Cito el propio libro de Daniel, que habla mucho del Apocalipsis. Bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Para entender que los israelitas, teniendo la virtud de Dios, pero no pudiendo hacer la voluntad de Dios, porque Dios no operaba en ellos, porque ellos no tenían fe y el Espíritu Santo de Dios no estaba todavía en todos aquellos que creyendo pasaban a ser santuario de Dios, ellos pasaron a pecar más. Porque si yo sé que lo que es bueno y lo que es malo, y no tengo la fuerza para cumplir lo que es bueno y lo que es malo, bueno, si conozco la voluntad de Dios, parece como que algo me lleva a hacer lo malo, como que es una tentación irresistible. Y yo digo, en todo tipo de pecado, ambición, intriga, rencor, injuria, cualquier cosa, rabia, cualquier pecado, no denominando algún tipo de pecado en especial. Para aquellos que conocen la ley de Dios, pero no teniendo la fuerza de Dios en ellos, bueno, les es irresistible vencer al pecado y no hacerlo, no cometer aquel pecado. Solamente Dios consigue hacer que cada uno de nosotros venza al pecado. Hay pecados que son de muerte y otros que no son de muerte. Todos los pecados de la carne, bueno, Dios los perdona. Los pecados de muerte, a lo que se refiere la palabra de Dios, son aquellos que cuando la persona pasa a adorar a otros dioses y deja la adoración al Señor. Ahí, bueno, es un pecado de muerte, pero si peca en la carne, siempre tiene la posibilidad de volver al Señor. El Señor se compadece de todos aquellos que claman por misericordia y por perdón. La misericordia prevalece sobre la ley. Entonces los israelitas no consiguieron cumplir la ley porque no tenían a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque no creían. Y porque no creyeron, también pasó esa gracia a nosotros. Y como nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, cumplimos la ley porque Dios nos ayuda. Sin Él no podemos hacerlo. Esta palabra es una palabra tremenda, mis hermanos. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, tuvo fuerza en el individuo cuando pasó a conocer la virtud de Dios, la voluntad de Dios. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, yo sé lo que es bueno, pero peco más, porque no consigo vencer el pecado. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Con eso también Dios demostró a todos los hombres que sin Él no se puede vencer al pecado. El Señor colocó la promesa en Israel, ¿cierto? A través de Abraham, cuando le prometió a Abraham que de él vendría toda la descendencia de su pueblo, y en su descendencia, que serían millares y millares, ellos tendrían la misericordia de Dios sobre ellos. Bueno, el Señor se compadeció de ellos, les dio la ley por ese compadecimiento y les prometió que en cierto tiempo vendría el Mesías, que se manifestaría el poder de la gracia y así habría salvación para todo Israel. Pero ellos no quisieron creer. Y hubo un baño en todo Israel por todo tiempo. Todos los profetas, no importa quién haya sido, hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista era el mayor de todos los profetas desde todos los tiempos hasta el tiempo del fin del Nuevo Testamento. Pero era el menor en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso?
que el menor en el reino de los cielos, cualquiera uno de nosotros, por tener el Espíritu Santo de Dios, es mayor que cualquiera uno de todos los profetas que existieron en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el menor de los reinos de los cielos es el mayor? Porque el menor, si alimentado por el Espíritu Santo de Dios, tiene al propio Dios en su corazón. Y aquel que se hizo menor de todos también es el mayor, que es Cristo, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué sería mayor también? Porque no estaba concluido, abierto el camino al templo, al santuario de Dios, a las puertas del cielo, hasta el tiempo de Juan el Bautista. No estaba abierto el camino al santuario. Hasta ese tiempo no estaba abierto. ¿Por qué? ¿Quién abrió el camino al santuario? Cristo Jesús. Y desde el tiempo en que se derramó el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, todos aquellos que recibimos el Espíritu Santo de Dios, bueno, ya entramos al santuario de Dios. Ya fuimos transformados hasta en el propio santuario de Dios, porque Cristo es el propio templo del Dios Todopoderoso. Y antes había una promesa que debía cumplirse, ¿en quién? En Jesucristo. Y todos los profetas, todos los escogidos por Dios, desde Adán hasta el tiempo que Jesucristo derramó su Espíritu Santo, todo se cumplió en Cristo Jesús. Y Jesucristo, cuando bajó a los lugares más bajos, bajó al Seol, al lugar de los muertos, Él resucitó, recogió a todos que Él había guardado hasta ese tiempo, pero los tenía allá abajo. Los resucitó y subió con ellos. Así lo dice en Mateo 27. Porque las tumbas se abrieron cuando Jesucristo subió desde los abismos, porque Él fue a buscar a todos aquellos que le había prometido la promesa de resurrección y salvación. Entonces ya hay muchos con el Señor, pero todos los que después, recibiendo el Espíritu Santo de Dios, fueron guardados por el Señor, están en el seno del Señor, esperando que a la venida del Señor, cuando sea el tiempo del arrebatamiento, todos ellos despierten y también se junten a aquellos que seremos arrebatados de aquí de la tierra y formemos un único pueblo. Gloria a Dios. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, aunque esté escrita la ley de Dios aquí en letra, pero la ley es espiritual. Está escrita como si fuese natural y material, pero no lo es. Ella es espiritual. Todo se cumplió con Cristo Jesús. Por eso que tenemos la ley de la gracia. Pero lo que Dios dio como orden es espiritual. Es espiritual. Hay algunos rituales que no se hacen más porque ya no es necesario. Pero el Señor mandó a los israelitas hacer aquellos rituales, como lo hacían sacrificando algunos animales, también dando el diezmo de todo lo que cosechaban los israelitas, ¿cierto? Y otros tantos rituales que se hacían en el tiempo de la ley. Todo aquello era una sombra de lo que habría de cumplirse en Jesucristo. Era para que entendiesen cuando viniese Cristo y así viesen que todo lo que Dios prometió se cumplía en el Hijo de Dios. Si se analiza la ley y se ve esa ley que toda está fundamentada en Cristo, nosotros nos daremos cuenta que todo fue escrito por causa de la presencia de Cristo, por causa de la manifestación del Hijo de Dios. Si nosotros leímos la ley para atrás y la vemos como algo ceremonial, como algo ritual, o como historia, no estamos dándole glorias a Dios. Tenemos que buscar a Cristo en cualquier parte de la Escritura en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Mas yo soy carnal. La ley espiritual, mas yo soy carnal, es claro. Vendido al pecado. Cosa tremenda eso ahí. Es una palabra está muy fuerte. Todos nosotros fuimos vendidos al pecado. ¿Por qué? Al pasar a pecar por el pecado original, el pecado de Adán, nosotros somos vendidos al pecado. El pecado nos domina si no tenemos el libertador que es Jesucristo, el León de Judá. Todos fuimos vendidos al pecado. Hay personas que están en el mundo y creen que son libres porque no vienen a la iglesia o hacen lo que quieren.
Pero esa libertad es aparente, es una ilusión, es como una utopía de la vida de ellos. Libre es aquel que no es controlado por los deseos, por los impulsos carnales. Libre es aquel que tiene a Cristo Jesús. Porque el que se consagra a Cristo y es no más dominado por la ley del pecado, por el ser humano que representa el pecado, por ese poder que opera en todos los hombres, la faz de la tierra, bueno, si él es dominado por Cristo, queda libre de aquel hombre del pasado. Pero eso no lo entiende el ser humano del mundo, lo entendemos nosotros nomás. Hay impulsos que son naturales. ¿Quién de nosotros algunas veces no se enoja por cualquier cosa, no se deprime, ¿cierto? O no tiene deseos que son locos así a la visión de cualquier otro ser humano. Tenemos cosas así en nuestra cabeza que son bien personales y únicas. Y no son del hombre espiritual, son del hombre carnal. Esas cosas. Y ahí, orando y clamando, nos libramos de ellas de alguna forma por el poder de Cristo. Dios me hace hablar mucho de esa dualidad del ser humano, ¿no? Me hace mostrar a mis hermanos en la iglesia de que debemos combatir contra ese ser humano carnal que está en todos nosotros. O sea, somos santos, sí, en el Espíritu Santo que está en nosotros, nuestra alma redimida, somos santos, sí, pero en la carne somos hartos pecadores, ¿entendió? O sea, o tenemos un impulso, una necesidad, o unas ganas de hacer lo que no debemos. Hacer lo que el hombre carnal nos pide. Algunas veces uno manejando se enoja con alguien que los adelantó, los cerró así, ¿cierto? Se enoja por cualquier cosa. Entonces, yo me refiero a eso, no a los pecados grandes, los chicos, a esa manifestación carnal que hay en todos nosotros. Y es bueno decirlo, ¿sabe por qué? Porque así no somos beatos, ¿cierto? Y que el beato, antiguamente en la Iglesia Católica, el beato, los muchachos o personas que ayudaban a los padres, o mujeres y hombres, parecían todos santitos. No, pues y tenían tanto pecado como cualquier otro. Así también sucede en todo el ser humano dentro de la propia iglesia evangélica. Si reconocemos el pecado, reconoceremos a Dios como único y suficiente Salvador. Y si alguno dice, no, tengo pecado, yo soy santo, mentiroso, tiene sí, pero muéstrenmelo, no sé, pero Dios sabe, conoce nuestro íntimo. Y aunque esos pecados no sean visibles, son cualquier cosa de repente, son de repente mañas nuestras, nomás ya, no son perfectas, ¿cierto? Gloria a Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando tenemos un pariente, un amigo que tiene algún vicio, y él sabe que está malo lo que está haciendo, de repente es borracho, fumador, drogadicto, dependiente químico, y nosotros decimos, ¿por qué esa persona no se supera? Siento que sabe que está malo lo que está haciendo, y él quiere parar con aquel vicio, y no consigue parar. ¿Por qué no consigue parar? Porque lo domina ese hombre carnal. Ese hombre carnal tiene una personalidad, tiene un carácter que es agresivo, impulsivo, vicioso, pendenciero, promiscuo. Ese hombre carnal tiene esa tendencia. Y ese hombre espiritual no es lo suficientemente fuerte para vencer el propio pecado en él mismo. ¿Por qué? Porque tiene que colocar la confianza plena en Jesucristo. Amén. Aquel que es el único que tiene el poder de vencer el pecado, porque Él lo venció en la cruz y venció la muerte. Amén. Sin Él no conseguimos vencer ese pecado. Y si lo que quiero, esto no hago, apruebo la ley, que la ley es buena. ¿Qué significa eso? Mismo un hombre en el mundo, si él sabe que está haciendo lo malo y que no consigue hacer lo bueno, él reconoce que la ley de Dios es buena.
Por eso es que viene una condenación terrible para el hombre que está en el mundo. Porque él reconoce que él no puede hacer lo que realmente quiere de bueno y hace lo malo. Bueno, él se va condenando a sí propio. Porque reconoce que la ley de Dios, la ley perfecta de Dios, está en él también. De alguna forma está. Aunque no esté como nosotros que tenemos el Espíritu Santo, pero en él está esa sabiduría que fue colocada en Dios hasta en el hombre natural. Recordemos que Dios colocó en Caín y en la descendencia de Caín tremendos dones. Dones de las artes, de la música, dones de ingeniería, de hacer tiendas, del ganado y de poder agruparse en pueblos y fomentar la industria. Y dones que el hombre tiene. Los mayores dones de repente están hasta en hombres carnales. Así vemos tremendos exponentes de la música y no son convertidos. ¿Y por qué? Si no son convertidos tienen tantos dones. Porque Dios en su gracia, en su misericordia, les entregó dones y repartió dones a los hombres. Pero a nosotros nos repartió el don de la sabiduría de Dios. Y un don que en el tiempo de la resurrección será perfecto en nosotros y nosotros tendremos la manifestación de todos los dones de Dios en cada uno de nosotros. A ninguno de nosotros le faltará sabiduría ni conocimiento cuando estemos con el Señor. Ya no nos falta, pero después, cuando el Señor venga y nos lleve con Él, será esa maravilla en plenitud. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. No, pues el hombre carnal. Yo no tengo la culpa, tipo, yo no tengo la culpa en el sentido de que, mismo que yo le quiero echar la culpa al hombre carnal, pero como que soy el mismo. Entonces, por eso es que el individuo, cuando está en el mundo y quiere salir de un pecado y no lo puede hacer, él dice, pucha, yo sé que lo que tengo aquí dentro del corazón, yo sé que Dios me colocó sabiduría, inteligencia, pero no consigo hacer eso, entonces hago lo malo. Pero entonces, si cometo lo que es malo, ¿soy libre de lo malo? No soy libre. Porque el único que nos liberta, como ya fue hablado, es Cristo. ¿Quién nos librará de esa muerte? De ese pecado terrible, de esa muerte que tendremos eterna si no nos colocamos en las manos del Señor. Solamente Cristo Jesús. Ay, Dios. Y así yo lo tengo que leer de nuevo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sí, pues el pecado. Por eso que cuando uno se arrepiente de los pecados, Dios los renueva. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, en esto aquí, en mi naturaleza, no hay bondad. No está el bien. En esto aquí no está Dios. No está Dios. No está. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el pecado toma una persona, una parte de mí y lo hace como si fuese una persona en mí, como si fuese una dualidad en mí. O sea, porque ese Señor que se llama pecado, ese hombre carnal, es el que me domina si yo no hago lo que Dios quiere. ¿Y cómo va a hacer alguien lo que Dios quiere si no tiene a Dios? Nosotros que tenemos a Dios, algunas veces nos es difícil cumplir los mandamientos de Dios. Imagínense aquel que no tiene a Dios. Ahí es imposible. Por eso que los judíos no consiguieron hacer la voluntad de Dios, porque ellos no creyeron. No tuvieron la fe suficiente. Y así, conociendo la voluntad de Dios que estaba escrita en la ley, sabían todo lo que era bueno y malo. Y hacían lo malo. ¿Por qué? Porque el pecado como que los agarraba. El diablo tenía poder en ellos, porque el diablo, sabiendo que ellos, los israelitas, sabían lo que Dios quería y no pudiendo cumplirlo, entonces el diablo los tentó más y más para que hicieran lo contrario a la ley de Dios. Porque el que conoce el bien y el mal y está con una tendencia hacia el mal, le parece como que fuese algo exquisito, algo realmente bueno,
incumplir las leyes de Dios, hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ese mal adquiere una personalidad. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire lo que dice el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios diciéndole este misterio. O sea, Él nos dice que el pecado, que el mal está en mí, o sea, en los miembros. Yo me libré del mal, ustedes se libraron del mal. Claro que nos libramos, pero el mal como que quiere recuperar lo que perdió. ¿Cómo? Por la tentación diabólica que quiere, que viene despacito, que viene a hurtadillas, queriéndonos hacer comprender, entender que el pecado es más rico que el bien que está en Dios. Mire qué cosa grande está aquí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, el hombre que es untado o habitado, untado primero, ¿cierto? Como los israelitas, más habitado por el poder del Espíritu Santo del Señor. Pero veo otra ley que en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él habla de este cuerpo que es manifiesto aquí en el medio de la tierra. ¿Quién me librará? Y aquí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Terrible, ¿eh? Terrible y bueno al mismo tiempo, porque nos da a entender que con el Señor vencemos al pecado. Y por eso que les leí el primer versículo del capítulo 8, que dice así: ahora pues, ninguna condenación hay, o sea, no hay más condenación, para los que están en Cristo Jesús. O sea, una condición. Si no estamos en Cristo Jesús, bueno, toda condenación viene. Pero si estamos en Cristo Jesús, no hay más condenación. Pero el Señor también nos recuerda: cuidado, cuídense. Tienen que colocar un policía al lado, un ángel a la derecha y otro a la izquierda. Así, cuando yo esté pecando, me avisa, Señor, y me proteja del mal, ¿cierto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es una condición nuestra andar o en la carne o en el Espíritu Santo de Dios a través de nuestro propio querer. Nosotros tenemos el poder del Señor de andar con el Señor o también dejarnos andar con el pecado. Existe ese poder en nosotros. Existe ese poder. ¿Por qué? Porque recibimos al Señor. Y si no tuviésemos al Señor, bueno, estaríamos tan tristes como aquellos que están en el medio del mundo y no tienen al Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que dar glorias a Dios. ¿Sabe por qué también comento estas cosas? Porque de repente algunos de ustedes, o cualquiera, no importa quién sea, de repente como se acostumbra, ¿cierto?, a que todo el mundo sepa que por ser un hijo de Dios, una hija de Dios, no hay mal en cada uno. Pero de repente nos podemos descuidar. Entonces, para que no haya ese descuido, para que siempre estemos policiando y siempre clamando a Dios y arrepintiéndonos, Dios nos dice esta palabra. Para que estemos atentos al poder del enemigo que de repente nos quiere hacer una zancadilla, nos quiere abrir un foso delante de nosotros y nos quiere hacer caer en el abismo. ¿Cuántos hermanos amados y queridos no he visto caer? Hombres de Dios, profetas de Dios, tremendos hombres y mujeres de Dios, y han caído en pecado y hoy están alejados de la palabra de Dios.
Yo he visto mucho, como misionero, yo he visto muchos hombres de Dios que cayeron en el pecado y mismo teniendo el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo los llevó a pecar y alejarse de Dios. Pero hay pecados que no son para muerte. Y aunque el hombre los cometa, en misericordia de Dios los perdona si se arrepiente. Ya, mis hermanos. O sea, quien está separado, está separado. Gloria a Dios. Pero ¿cómo va a sufrir el que está separado? Si no es obediente, va a sufrir mucho. Porque en 1 Corintios capítulo 3 dice que algunos se van a salvar chamuscados. Chamuscados, que pasados por el fuego, como que humeando. Pero para que nadie se salve así, mejor se salven sin ser pasados por el fuego de esa forma. Todos tenemos que ser pasados por el fuego, pero que el fuego sea aquel gozo del Señor, ¿cierto? No sé, ese fuego que nos va a quemar y bueno, llegar al cielo ahí humeando para atrás, como un avión a chorro. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo quiero orar con todos ustedes. ¿Me permite, pastor? Gloria a Dios.